Muy buenas tardes, queridos amigos. Estamos nuevamente en este programa, Personajes que dejan huella, en Radio Mujer, en el sexto sentido de la radio, con teléfonos en cabina 31 22 11 90 y 36 47 18 83, con la doctora Janet Soto Padilla. Recuerdan que la semana pasada quedamos de invitarla nuevamente porque, bueno, fue cantidad de preguntas que se quedaron al aire y muchas dudas de ustedes, porque el tema de ella es una pediatra hematóloga, pero ahora y ya no les alcanzamos a contestar a más personas porque el tiempo se nos fue. Pero ella está aquí nuevamente, me hizo el favor de volver a aceptar el venir nuevamente este sábado, y vamos a hablar, pero la doctora me estaba sugiriendo hablar anemias en general. Claro. No nomás anemias infantiles. Claro. ¿Verdad? Claro. Sino anemias en general. A ver, no me voy a comer el tiempo. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias. Si gustas decirles, por ejemplo, tu currículum, de dónde vienes o qué, o nos vamos ya al tema. No, pues poquito. Soy la doctora Janet Margarita Soto Padilla, soy hematóloga pediatra, estudié pediatría en el Centro Médico Nacional de Occidente, Universidad de Guadalajara, y hematología pediatra en el Instituto Nacional de Pediatría en la UNAM de México. Efectivamente, muchísimas gracias por la nueva invitación. Es un placer, la verdad, venir a este programa. Me sentí como en casa, muy a gusto. Gracias, por sus preguntas. Y sí, cierto, todas las preguntas que en relación que la otra vez fue la hematología en general, pues el día de hoy vamos a hablar del abordaje de las anemias, pero ese abordaje no solamente nos vamos a mencionar a los niños, porque el abordaje de las anemias sí es en general. Se pueden dar los púberes, los adolescentes, los adultos, etcétera. Hay que recordar que la anemia es la disminución de la hemoglobina, o sea, de los glóbulos rojos que existen en el organismo, ¿sí? Yo no puedo decir, tiene anemia, tiene una enfermedad, no. ¿Por qué se produjo la anemia? A ver, eso es bien importante. Entonces es muy diferente hablar de la anemia en un recién nacido, hablar de acuerdo a las etapas pues que el niño presenta desde lactante menor, preescolar, escolar, adolescentes, púberas, una mujer embarazada, una mujer más adulta o hombre, etcétera. Entonces tenemos que clasificar si en realidad tiene anemia. No es lo mismo un niño que tenga hemoglobina, un recién nacido de 11 a una hemoglobina a lo mejor en un lactante. Sí tiene anemia el recién nacido, pero lactante no. Entonces vamos a empezar a clasificar eso y tomar en cuenta ese punto de vista. El segundo punto de vista es el sexo. No es lo mismo una hemoglobina que maneja un hombre a la hemoglobina que maneja una mujer. Claro que no. ¿Por qué? Porque eso depende de la testosterona, ¿verdad? Y en las mujeres, por ejemplo, pues sí que la menstruación, otros factores que se incluyen. Eso. Claro. Yo te iba a hacer esa pregunta. Y tercero, tampoco. No es lo mismo un paciente que viva a nivel del mar a un pacientito que a lo mejor vive aquí en Guadalajara o que viva en el DF. ¿Y nos vas a explicar todo eso? Sí. Eso es como en general. Tenemos que tomar en cuenta esos tres puntos de vista, pues para tomar en cuenta qué es la anemia. Acuérdense que la anemia hay que buscar la causa, ¿por qué la produjo? No simplemente decir, es que mi diagnóstico es anemia, sino ¿por qué la produjo? ¿Sí? Es como un síndrome y vamos a mencionar más adelante. A ver, Janet, entonces, ¿tú cómo clasificas la anemia? Muy bien. La anemia se clasifica en tres apartados muy importantes. Siempre que estudiamos un pacientito, pues es decirle, bueno, ¿desde cuándo tiene anemia? No es lo mismo que me diga, ¿sabe qué, doctora? Tengo 3 años con la anemia, o desde que nació mi niño tiene anemia y toda la vida le han dado hierro y nunca tiene hemoglobinas normales, a que de repente, doctora, tengo la semana pasada, mi niño tenía 15 de hemoglobina, o sea, no tenía anemia, y ahora de repente se me empezó a poner amarillo, se me empezó a poner cansado, todo fatigado, irritable, y trae hemoglobinas, o sea, anemia de 3. Entonces hay que clasificarla de acuerdo a su velocidad de instalación. Si esta es aguda,
o es crónica. Sí, a ver cómo. Ahí nos vamos a ir separando qué tipo de anemias y cuáles son las causas más frecuentes en esta entidad que vamos a mencionar. El otro es un simple examen de sangre, que es una citometría hemática, en donde podemos ver no solamente la hemoglobina, tenemos que ver más parámetros que nos hacen ver qué tipo de anemia es, de acuerdo a su morfología, de acuerdo al tamaño del eritrocito, ¿verdad? Que es el volumen corpuscular medio, de acuerdo si ese eritrocito o glóbulo rojo está bien pintado o no está pintado, ¿sí? En una simple citometría hemática podemos ver eso. Y ahí, rápido, vamos a empezar, pues que es una anemia microcítica, o sea, le vamos a empezar a dar un poquito más de nombre a este tipo de anemia. Otro parámetro que nos sirve bastante en una citometría hemática, siempre hay que pedirles cuando estudiamos la anemia, son los reticulocitos. ¿Por qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Esos son los glóbulos rojos, claro. Esos son los glóbulos rojos. Que se están destruyendo y están saliendo a circulación, o sea, son glóbulos rojos jóvenes que se salen, ¿verdad? Entonces quiere decir que algo hay en el organismo, ¿verdad? ¿Y cómo se salen? A ver. Estos glóbulos rojos, por lo general, como se produce tanto para compensar el cuerpo humano, se salen a circulación, así, punto. Por ejemplo, si tiene una anemia hemolítica, mis glóbulos rojos que se producen, lo que es en la médula ósea, o sea, en el tuétano de los huesos, en la médula ósea, pues destruye 10 veces más de lo normal. Sí, en las anemias hemolíticas o cuando hay una pérdida así aguda de sangre en un accidente, ¿sí? Es por eso que la médula, pues es bien sabia, empieza a producir, pero de más, para compensar esa anemia que tienen los pacientitos. Entonces esa sería otra forma de empezar a clasificar ya nuestra anemia. Si es aguda, si es crónica, y luego una simple citometría hemática, pues vamos a valorar si es una anemia microcítica, macrocítica, hipercrómica o hiporcrómica. Desde ahí nos vamos a dar cuenta. Explícanos todo eso porque no sabemos nada. Vamos a ir a un corte y enseguida volvemos con estas explicaciones de la doctora Janet Soto sobre la anemia. Aquí en Radio Mujer, saludando a Arturo, mi querido Arturo Cervantes, que ahora está en los controles y está también en el teléfono, y a César Paz, que está en el video. Bueno, pues seguimos aquí en Radio Mujer con teléfonos en cabina 31 22 11 90 y 36 47 18 83. Tengo de invitada a la doctora Janet Soto. Estamos hablando, a un abordaje acerca de las anemias. Y nos quedamos en la patogenia. Sí, claro, continuando con el tema, pues ya quedamos que tenemos que clasificar nuestra anemia de acuerdo a la velocidad, de acuerdo a la morfología y de acuerdo a la patogenia. ¿Qué se refiere de acuerdo a la patogenia? Pues eso es muy importante, ver que si es una anemia tipo A regenerativa o regenerativa. ¿Qué es eso? Me preguntarán, ¿verdad? Sí, no, para regenerativa. Nada, explícanos. Por eso es bien importante que dentro de una citometría hemática siempre tomemos los reticulocitos que ya habíamos mencionado, que son los glóbulos rojos, ¿verdad? Que salen lo que es esta circulación, formas más jóvenes, que se está destruyendo, que se está regenerando. Su mismo nombre lo dice, la médula ósea, para compensar esas pérdidas que en ese momento tienen los pacientitos. Eso lo hay dos patologías prácticamente que nos pueden dar anemias regenerativas, que son las anemias hemolíticas y que son las pérdidas sanguíneas abruptas. Dentro de las regenerativas que vamos a mencionar ahorita, y sobre todo que son las más importantes, son las hemoglobinopatías. ¿Cuáles son las hemoglobinopatías? Son las enfermedades que se llaman talasemia o anemia de células falciformes. Talasemia. ¿Sí? Claro, la talasemia, tenemos aquí inclusive la talasemia Guadalajara,
¿Qué No es me la digas, talasemia? ¿es Son propia de enfermedades. aquí? No, ¿O qué? no, se están en todo el mundo, de hecho, en Italia, Pues yo al decir aquí en Brasil, dije, pero sí se han detectado genes propios de aquí en Guadalajara. sí, Hay ¿qué es? talasemias que son anemias hemolíticas, o sea que el cuerpo humano sigue destruyendo bastante ese tipo de eritrocito o glóbulo rojo y son genéticas. Estas son genéticas. ¿Cómo? Sí, entonces tenemos talasemias desde muy leves, que les llaman las menores, que esos pacientitos tienen más o menos unas hemoglobinas entre leves y moderadas y hacen su vida independientemente. Pero tenemos papás que los dos tienen talasemia menor y al casarse sale la talasemia mayor. Este tipo de niños necesitan transfundirse cada mes para poder vivir. O sea, claro. transfusiones. Sí. Empiezan aproximadamente a los 6 meses de edad. ¿Por qué? Porque es cuando se invierte la hemoglobina fetal a la del adulto. Entonces, de ser un paciente, entre comillas, que nunca necesitaba transfusión de sangre, pues este tipo de pacientes se transfunden cada mes para poder vivir. Cada mes. Y sabemos que cada paquete globular tiene gran cantidad de hierro. Y aparte ellos también, por tanta destrucción que tienen en el cuerpo humano, también liberan hierro. ¿Qué pasa con ese hierro? Ese hierro es tóxico y en condiciones fisiológicas normales no se elimina por el organismo. El hierro se empieza a acumular en corazón, en hígado, en páncreas, en piel, en tiroides, y según el órgano blanco que le guste a pero por lo general es hígado y corazón, son pacientes que pueden morir de cirrosis, de insuficiencias cardíacas, etcétera. Lo voy a mencionar ahorita muy somero. Por la talasemia. Por la talasemia y mira por la depranocitosis, que ¿Depra también... qué? Depranocitosis, pero conocida más como anemia de células falciformes. Estos tipos de anemias hemolíticas, acuérdense que el cuerpo humano destruye 10 veces más de lo normal. Empiezan a acumular lo que es hierro en el cuerpo, pero definitivamente los que requieren transfusiones cada mes, pues sí nos damos cuenta que es la patología más la talasemia mayor. Actualmente recuerden, y eso es bien importante, ya hay tratamiento para sacar el exceso de hierro. Antes no había entrado el medicamento a México, pero actualmente ya se tiene y es vía oral. Fíjate que la sangre hay que estarnosla checando. Claro. Porque tanto la falta de hierro como el exceso de hierro son malos también. Son malos. Claro. Y, a ver, perdón, que no quiero. Sí. A ver, síguele. Que ya hay un medicamento. Sí, ya hay medicamentos que se llaman quelantes de hierro. Actualmente, quelantes de hierro. Antes, este tipo de pacientes fallecían a los 10 años, 12 años, 15 años de vida. ¡Qué barbaridad! ¿Sí? Y actualmente estos pacientes, pues no se les va a quitar lo que es la transfusión, que es parte de su vida, pero sí se les puede dar un quelante, los cuales estos pacientes pues tienen mejor calidad de vida, eliminan hierro y pueden durar más años. Eso es en relación a las anemias regenerativas, pero dentro de otra que había mencionado la semana pasada es la esferocitosis, o sea que en vez de ser un glóbulo rojo normal, este es un glóbulo rojo también que se formó redondo, diferente a todos los glóbulos. El filtro, como habíamos quedado, es el vaso, entonces se destruyen ahí y por lo consiguiente pues sigue siendo una anemia hemolítica la más común. Pero quitándoles el vaso, ya no lo filtra y son pacientes que tienen ya su hemoglobina normal, ¿sí? Ese es como más o menos sería el tratamiento de ellos. Pero también hay otro tipo dentro de la patogenia, que se llaman las anemias arregenerativas. ¿Cuáles son las anemias regenerativas? Ahí entra lo que es la deficiencia del hierro, entran las enfermedades de la médula ósea como aplasias, como leucemias, como cánceres, enfermedades crónicas, que hablábamos etcétera. La semana pasada. Sí. Y dentro de la regenerativa, para poder otra vez mencionar, la anemia más común a nivel mundial y ¿cuál claro, es? y aquí en México
sigue siendo la deficiencia de hierro. La deficiencia de la hierro. anemia nutricional más frecuente. ¿Qué tanto? A ver, Janet, porque yo no quiero, porque aquí tienes, mira, mejor déjame decirte. Tienes a Verónica García de 46 años. Dice, gracias por estos temas tan informativos sobre la salud. Gracias, doctor. Gracias. Astrid Sandoval, de 40 años, también de Zapopan. Pues felicidades por el programa, ¿ves? Ahora, yo te pregunto, por ejemplo, ¿y uno cree que es tan fácil compensar lo de la sangre que tomando lentejas, que comiendo frijoles, que esto, que el otro, que tanto es cierto, sí o no? Claro, si en realidad es una anemia nutricional, Sí. lo importante, pues siempre que se les recomienda son nutrición. carnes y verduras. Sí. Pero acuérdense, por ¿Y ejemplo, cuáles son las otras anemias? A ver. las otras anemias, por eso es un abordaje Una general. cosa es la nutricional. nutricional, así es, Ese es. que nos ¿Y la- faltan nutrientes, Ok. que nos ¿Y falta la comer otra? bien. Y los otros son los que estamos mencionando, Sí. las anemias raras, las anemias hereditarias o las anemias que son secundarias a una enfermedad. Si no está controlado, por ejemplo, el lupus, la insuficiencia renal, ¿poco el etcétera. lupus tiene que ver también de aquí? También son anemias crónicas o por ejemplo enfermedades de la tiroides también. Todo nos influye en Oye, el médula lupus no ósea. es hereditario, ¿no, verdad? No. Ah. No. Pero sí en algunos pacientes sí son hereditarios, ¿verdad? Cuando hay papás o algo, pero no. Pero todas estas son crónicas que si no están controladas, pues claro que van a tener anemia. Ajá. Este tipo de pacientitos. Hablando de la anemia nutricional, algo muy importante, hay que recordar que que si un niño, por eso hablamos de la etapa pediátrica, no está alimentado adecuadamente antes de los 2 años y Sí. que en realidad haya padecido anemia, eso sí lo voy a mencionar bastante, este niño a la larga va a tener retraso en la lectura, Sí. retraso en el déficit de atención. Son niños que les va a ir mal, entre comillas, en escuela. Por eso es bien importante que este tipo de pacientitos desde las etapas, por eso hay que llevarlos con sus pediatras, Sí. que se valore si en realidad estamos dándole la alimentación adecuada. Yo no puedo tener un O sea, que lactantito, hay anemias por claro. enfermedades crónicas. Ok. No, esto A ver. es por estamos hablando ahorita de la nutricional, Sí, que es sí. la deficiencia de hierro. A ver, sí. Nace el bebé, Sí. podemos dar exclusivamente en mamás sanas. Estoy hablando de mamás Las sanas, sanas. que no tienen anemia, que están bien, pues sabemos que la reserva de hierro, y si da leche materna, pues le va a durar 6 meses. Pero si damos complementos, por ejemplo, de hierro, lo vamos a dar fortificados, esos tipos de leches. ¿Cuáles ¿verdad? complementos son de hierro? A No, ver. son las leches. Ah, con las leches, complementos con hierro. perfecto. Siempre hay que comprarlo. Sí, ¿Por porque qué? los días estabas media negada a Sí. las vitaminas No, famosas, esas que son nos dices que no. vitaminas. No, lo importante es que coma bien, mientras se introducen los alimentos sólidos en un bebé chiquito. Sí, cuando se introducen ya los alimentos sólidos, pues hay que seguir checando en realidad que sean los alimentos adecuados para que este paciente se nutra bien y no vaya a tener anemia en esa etapa de lactante menor y de lactante mayor, me refiero a antes de los 2 años de edad. Un niño, efectivamente, si está cansado, si está fatigado, si está irritable, si está todo pálido, por favor, no vayan a esperar o empezar a dar complementos que en realidad a lo mejor es otro tipo de anemia y el pacientito no te va a responder. Anemia que no me responde a hierro, por favor, que duran un año, 2 años, 3 años, no es deficiencia de hierro, se trata de otro tipo de anemia. Hoy otro corte, Arturo, y ya nos vamos y enseguida volvemos con la doctora Janet con este tema tan interesante sobre el abordaje pues a todas las anemias, tanto en adultos como en pequeños. Bueno, estamos nuevamente con aquí en Radio Mujer, teléfonos en cabina 31 22 11 90 y 36 47 18 83 con la doctora Janet Soto. Y bueno, mira, Janet, tienes te habló Luz María, dice, está muy interesante el tema. Muchas gracias por Gracias, estos Luz programas. María. Y luego ahora te habló Marco Castañeda.
Tiene 7 años de edad, ¿eh? Ay, y dice Marco. muchas felicidades a la doctora. No, A ver. Marco, muchas gracias. Marco es un paciente que tiene Ah, es tu paciente. hemofilia, sí. Ah, mira. Tiene hemofilia severa y es mi ahijado. Muchísimas gracias, Marco. Esperaba tu llamada. Muchas Ay, gracias, qué lindo. Es un niño muy lindo. Felicidades, Marco. A ver, ahora sigue con el tema. Estábamos en patogenia. No, ahora yo te iba a decir, porque Sí, bueno, hablando claro. de la patogenia, ya más o menos hablamos quedó, un ¿verdad? poquito. Hola, ¿cuáles son las causas de cuáles serían las causas de la etiología Sí, más común de la anemia? Sí, pues hay que mencionar que hay grupos definitivamente más vulnerables a desarrollar lo que es la anemia. Sí, que la A ver, anemia más común a ver. sería la deficiencia de hierro. En esto hay que Esa sí, tomar en sí. cuenta, sí, lo que son los niños prematuros, los niños A que ver. nacen con bajo peso al nacer, Ajá. son los niños que sí se les tienen que estar tomando constantemente estudios, sus vitaminas. Ahí no estoy en contra de eso, al contrario, como son bebés chiquitos que todavía no introducen alimentos Sí, sólidos, sí. ahí sí se deben de dar Sí. leches fortificadas. Otro grupo vulnerable que se debe de tomar en cuenta son los pacientes con obesidad, ¿verdad? No quiere decir que porque están gorditos están sanitos. Ajá. Este tipo de pacientito, al contrario, Ajá. se le debe de Sí, no, se le debe sí. de indicar a la sí. madre que al contrario, que está pasando con su alimentación en ese Sí. caso, dar O sea, la gente frutas, come verduras. mucha comida chatarra Sí, y sería de eso. Y cero nutritiva. Nutritivas. ¿sí? Cero nutritiva. Y A ver, yo siempre, a ver, Janet, Sí. que yo ya te tuteé, pero a ver, Janet, a mí siempre me preocupa, o sea, porque como yo soy pésima para todo esto de la medicina, ¿cómo notamos? ¿Cómo sabemos? A mí se me figura que no nos damos cuenta de No, los pasa. ojos, que la piel, el color, ¿cómo Claro, notas claro. tú una deficiencia de la sangre? Sí, claro, son pacientes que... Porque ya, por ejemplo, si tú ves una hemorragia, bueno, pues obvio, Obvio. ya es un síntoma visual. Claro. Pero mientras que no existe eso, ¿cómo notas? ¿Cómo sabes? Inclusive como ya estamos pues acostumbrados a ver Ajá. pacientitos, desde que llegan a la consulta pues es importante hacer una exploración física detallada y claro con el Pero yo digo los antecedente. papás. Sí, son pálidos. Pálidos. Los ven pálidos. Sí, porque ellos lo conocen como son niños, Sí. son niños que están pálidos, que en ocasiones tienen las conjuntivas, algunos tipos de anemias amarillas. Entre amarillas leves. No es cuando se le amarillas, llama cuando nacen los niños, ¿qué? ¿Cómo como se dicen? ictéricos, así ándale, los llaman, ictéricos. amarillos, Sí. ictéricos. Ah, pues O también. sea, la en ictericia niños cuando más nacen grandes. tiene que ver con la sangre. No, Ah. es claro, esas son de bilirrubinas y pueden ser por múltiples causas. Pero Por también otras. la esferocitosis, esa se puede diagnosticar desde recién nacidos, si son niños ictéricos, o sea, amarillos, que inclusive destruyen bastante sangre y se les tiene que hacer inclusive hasta el recambio de sangre cuando nacen, que son las exsanguíneas transfusiones. Sí me ha tocado ver eso. Pero esos tipos de anemias leves, casos. esferocitosis, pueden pasar, pues llegar hasta la adolescencia si son leves y no hay ningún problema. Son niños que están cansados, que de repente menciona la mamá, doctora, es que no pueden ni caminar 1 o 2 cuadras, cuando ya quiere, se cansa, está fatigado, está irritable, el corazón está todo taquicárdico, está todo acelerado. No quieren comer en ocasiones. Entonces, si un niño está así, son síntomas que el pacientito probablemente tenga anemia. Pensamos que, como no comió ahora mi niño, pues le voy a dar otro bibi de leche. Son niños que nos llegan con 15 bibis de leche, 10, en vez de darle alimentos sólidos. Sí. No podemos seguir moliéndole los alimentos a un paciente que ya tiene 5 años porque no le gusta comer carne, no le gusta comer verduras. Entonces siempre por lo general pues se la pasan dándole este tipo de licuados a este tipo de pacientes. ¿Por qué? Porque nunca se les dio correctamente cómo se les instruye a un niño para que empiece a comer de los alimentos los que son básicos. Acuérdense que si los van a ser vegetarianos pues tienen que consumir inclusive más verduras de una población normal y en ocasiones sí deben de complementar lo que es con hierro. Ahora, dime, ¿cómo tratas una anemia? Claro, la anemia, como ya mencionamos, la más común, pues la deficiencia de hierro.
Esa pues acuérdense que pues dependiendo de la anemia, ojalá que no se llegara una anemia transfusional a una transfusión. Por lo general ahí sí damos su comida, sus dietas y les damos el aporte, lo que es vitamínico. Pero, por ejemplo, los tipos de anemias, como hay otras más raras, las aplasias medulares, esas son anemias que aparte de no tener glóbulos rojos, no tienen glóbulos blancos y no tienen plaquetas. Entonces, este tipo de pacientes... Eso es muy severo, ¿no? Súper severo. No, porque te digo, me sonó muy severo. No, todas esas carencias en la sangre. Sí. Entonces son pacientitos que se tienen también al inicio que estar transfundiendo continuamente, se pueden infectar. Son pacientes que pueden sangrar, aparte es muy delicado. Este tipo de pacientes por lo general se llegan hasta trasplante, que serían otras opciones de tratamiento. Médula ósea. Sí, ese es otro tipo de patología. Pacientes que a lo mejor tienen anemias hemolíticas, como ya habíamos mencionado, que ese es otro rubro grandísimo de las anemias, muy interesante. Como ya habíamos mencionado, las talasemias menores, pero las mayores sí son las que requieren transfusión de sangre mínimo cada mes para que este pacientito mantenga, entre comillas, niveles entre moderados y leves de hemoglobina y puedan ir a la escuela y hacer su vida, entre comillas, pues, entre comillas, normal, lo que te iba a decir, ¿verdad? Sí. Entonces, ese es así como se mantiene, se les da su quelante y se tratan ese tipo de anemias que son las que habíamos mencionado. El otro tipo de anemia, la esferocitosis, ahí es muy importante que si tenemos esa anemia hemolítica donde su glóbulo rojo está redondo, esperamos prácticamente una edad que tenga el pacientito 5 años para poderle quitar lo que es el vaso, para que antes ¿Pero cómo quitarle el vaso? O sea, quitarlo, es que se lo quita, una esplenectomía, se les quita completamente el vaso, lo operan y les quitan el vaso. Pero ya el paciente de tener unas anemias severas que se esté transfundiendo, automáticamente ese tipo de pacientes ya no tiene anemia. Oye, pero a ver, a lo mejor esta pregunta, pero no, a ver, ¿qué tiene que ver el vaso? ¿Por qué tienen que quitar el vaso? ¿Qué impide el vaso? Porque es el que filtra, y si el tamaño del eritrocito... Explícanos porque no sabemos. Y si el tamaño del eritrocito, pues claro, como es redondo, pues lo va a destruir el vaso porque él no lo reconoce lo que es completamente normal. Entonces empieza a acumular, destruye la sangre y el paciente en ese tipo de anemias, en ocasiones son severas, pues quitamos el vaso. Bueno, acá quitan el vaso. Sí, pero es un paciente que se tiene que preparar previamente lo que son a vacunas, ¿verdad? Porque acuérdense que también nos sirve para la larga. Son pacientitos que se les tienen que hacer, de acuerdo al ultrasonido, buscar que no haya vasos accesorios, porque en ocasiones tienen ahí también otros vasos accesorios. Son pacientitos que no tiene que estar, cuidarle sobre todo que tenga buena hemoglobina para que entre en ese momento a quirófano, y posteriormente súbitamente de pacientitos que siempre destruían y traían hemoglobinas severas de 3-4 gramos decilitro, son pacientes que automáticamente ya no lo destruyen y aumentan hasta 13 gramos decilitro su hemoglobina. Entonces son pacientes que ese tipo de patología así se puede controlar, pues quitándoles el vaso. O sea, dependiendo de la anemia, es el tratamiento que se les va a dar definitivamente a este tipo de pacientes. Mira, te llama Patricia Oregel, de 60 años, que si podrías... es lo que yo te digo, que si podemos nombrar los datos de la doctora. A ver, por favor, Janet, danos teléfonos. Mira, se los voy a dar yo más claro, porque ella habla más aprisa. Sirena Janet, todo pegado con minúsculas, @hotmail.com. Sirena Janet @hotmail.com, todo pegado y en minúsculas. Y el teléfono es 044 313 480 56 74. Repito, celular 044 313 480 56 74. Ya.
Ahora sí quedaron claros los datos. A ver, ahora, sigue. Sí, claro, por lo general las anemias hemolíticas, nomás reforzando por poquito, son causadas por enfermedades genéticas, Ay, ¿sí? caray. Que produce la destrucción anormal de muchos glóbulos rojos, como es el caso, como mencionamos otra vez, La hemofilia, es lo único que me sé. No, de glóbulos rojos sería la esferocitosis. La esferocitosis. Talasemias, ahora sí estamos mencionando más ese nombre. Sí. La depranocitosis, conocida como anemia de células falciformes, etcétera. Sí, estos son tipos de anemias genéticas, pero también tenemos otro tipo de anemias hemolíticas que se llaman autoinmunes. Ahí sí no son genéticas y se destruyen. No sabemos qué anticuerpo entró súbitamente al cuerpo y empezó de tener el niño una hemoglobina siempre de 14, al otro día te puede bajar a 10, a 7, y son pacientes que se deben de manejar con tratamiento adecuado. Vamos a un corte y enseguida volvemos con la doctora Janet Soto hablando de el abordaje de las anemias. Aquí en el teléfono, en cabina 31 22 11 90. Bueno, seguimos inmediatamente porque el tiempo se nos vino encima y hay mucho interés en este tema que estamos viendo de las anemias, y con la doctora hematóloga Janet Soto. Oye, Janet, prosigue, por favor. Claro. Yo estoy, impactada de todo lo de la sangre. No, sí, son... Pues bueno, es vital. Es vital, así es. Pues es el líquido. Yo creo que entre la sangre y el corazón son las dos cosas más importantes, ¿no? Sí. Yo sí, la sangre. No, pero cada quien su área, ¿verdad? ¿Quién puede vivir sin sangre y quién puede vivir sin corazón? Nadie puede vivir. Hablando un poquito de lo que es la anemia hemolítica autoinmune, esa sí no es hereditaria, es una anemia hemolítica, que nos quedamos en esa, que no es hereditaria, y esta, de un repente de estar sano, empezó súbitamente a destruir su sangre. Estos pacientes se pueden poner automáticamente amarillos, les puede crecer lo que es el vaso, se ponen pálidos, que inclusive a veces duran una semanita para poderlos diagnosticar. Son pacientitos que, aparte de la citometría hemática que tomamos, tienen los reticulocitos alterados, y hay otra prueba que se les hace a ellos, que sería el COMS. Si el COMS nos marca el directo que está positivo, quiere decir que es una anemia hemolítica autoinmune, no hay pierde. Me preguntarás, pues pone la sangre y ya se le cura la anemia. Al contrario, este tipo de pacientes lo tenemos que cuidar bastante de no estarlo transfundiendo. Claro, si se requiere, y de acuerdo a la exploración física, si este paciente tiene descompensación hemodinámica, tenemos que transfundirlo, pero claro, al momento de cruzar su sangre, no hay ninguna sangre compatible en este tipo de pacientes por los anticuerpos. Por los anticuerpos que está presentes. ¿Es o no conseguir las sangres? A ver, ese sería otro tema, pero sí lo vamos a mencionar. Te digo que vas a tener que venir. No. Sí, mucho este programa. Muchas gracias, al contrario, es un placer estar aquí. Porque ese es otro tema que no hemos tocado. Es otro tema, ¿cómo consigues la sangre para las transfusiones? Pues el día de la anudación vamos y luego según la enfermedad que tiene cada niño. Así es. Oye, por ejemplo, los de la talasemia. Ay, Dios mío, son pacientes que se tienen que estar transfundiendo, por inclusive eso, que hacen anticuerpos, claro. Cada mes, ¿verdad? Cada mes, así es. ¿Y esos qué sangre? Esos tiene que ser del grupo de su tipo de sangre, claro. Y luego la sangre examinada. Bien filtrada, hacerles estudios a estos pacientes, claro, su serología a siempre. Ver, ¿y los donadores? ¿O cómo? La sangre ya tiene que haber estado pasada por filtros de que claro, no de seguridad, de que no tiene nada para poderles estar pasando sangre, pero sí, claro, son pacientes que se deben de estar checando, inclusive que no vayan a tener hepatitis, que no van a tener HIV, lo que es el SIDA, y otras enfermedades serológicas que trae consigo la sangre. No quiere decir que porque ya le pusimos sangre al paciente ya está bien, no, tenemos que cuidar. Es un paciente, de hecho, que se cuida bastante. Este tipo de paciente, los de talasemia,
talasemia mayor, son los pacientes que me encanta tratar también. Sí, así es. ¿Por qué? Porque son pacientitos que pues se manchan la piel, también por traer exceso de hierro. Son pacientitos que inclusive dentro del cuerpo humano, en los huesitos, se produce una eritropoyesis ineficaz. ¿Qué quiere decir? Que ese tipo de pacientes pues se agarra el hueso de donde puede en cráneo, sobre todo puede haber deformación en cráneos, y son pacientitos que son típicos, inclusive al estarlos viendo. ¿Por qué? Porque se empieza a destruir parte de su sistema. Tienen el vaso ellos también crecido, porque habíamos mencionado todas las anemias hemolíticas, pero nos da la opción de quitárselos también para que destruyan menos, pero no quiere decir que quitándoles a ellos el vaso como la esfero ya van a estar bien. No, a lo mejor en vez de transfundirse cada mes, pues duran un mes, una semana, pero eso es todo. ¿Sí? Entonces son pacientitos que por eso es bien importante, porque a veces me dicen la niña, doctora, tienen que tomar su ácido fólico. ¿Por qué? Porque como trabaja tanto la médula ósea en producir glóbulos rojos, hacen anemias por deficiencia de ácido fólico y vitamina B12. Entonces, este tipo de pacientes se les tiene que dar aparte su ácido fólico, su quelante de hierro, como ya habíamos mencionado, y su transfusión, y claro, tomarle sus exámenes que son de pruebas de función hepática, renales y sus serologías. Sí. Y desafortunadamente pobres padres y pobres niños, porque tienen que vivir una vida constante de chequeo médico, ¿verdad? Todos los papás que tengo de estas patologías son excelentes papás, pues ya me imagino, comprometidos, la verdad, mis respetos, porque cada patología pues tiene el niño, y ves las características y las cualidades de cada enfermedad, pero en particular este tipo de enfermedad, dije, los papás, mis respetos para ellos, ¿sí? Consiguen donadores porque tienen que estar trayendo continuamente. ¿Por qué? Porque ellos saben, doctora, ya vine a mi transfusión. Ellos ya saben, los niños. Llegan, se transfundan en forma ambulatoria para que ni siquiera se internen en el hospital y se van. Entonces actualmente toman su tabletita, lo que es diario. Ellos saben que deben de tomarla en ayunas, 1 hora antes de lo que son de los alimentos. O sea, que aparte de la transfusión, medicamentos orales. Toman sus medicamentos orales. Este tipo de medicamentos, con cuchara se bate, si queda en el fondo poquito polvo del medicamento, pues se lo deben de tomar. Pero acuérdense que actualmente ya hay tratamiento de quelante de hierro para la talasemia, y no quedarnos con esa idea de que, ay doctora, pues es que a mí hace mucho, ¿verdad? Me indicaron que no me transfundiera porque era malísimo. No, al contrario, trabaja más la médula ósea. Si ese paciente no se transfunde, pues puede haber no podemos, consecuencias mortales. Nosotros como hematólogos pediatras es muy importante estar checando el crecimiento y desarrollo de mi paciente. No puedo dejar lo que llega con anemia de 2 ya aterrizando para transfundirlo. No, las mamás inclusive veo cuando empiezan a tener, antes de que empiecen descompensación hemodinámica, transfundir a ese paciente. Entonces ya saben, no, así como mencionaba, entonces son pacientes que cuidamos mucho en la etapa. ¿Desde que nacen? Ellos a los 6 meses es cuando se invierte la hemoglobina fetal. No, son interesantísimos este tipo de pacientes, y en realidad este tipo de anemia. Y es para el resto de su vida. Claro. Así es para el resto de su vida este tipo de pacientes. Hay programas que se están haciendo pues en otros países para como trasplante, para ver este tipo de pacientes. Pero pues nosotros sabemos que inclusive las mismas mamás, pues como tiene el gen afectado y el mismo papá, pues está difícil, ¿verdad? Eran que se los pueda, hijos que los hermanitos puedan. Que ambos son, claro. ambos tienen la talasemia. Me tocan familias que inclusive a lo mejor 4 hermanos, los mayores, solamente tenían talasemia menor. Y de hecho, hay artistas, hay de todo, que tienen esta enfermedad, su vida normal, claro, tienen hemoglobinas a lo mejor de 10 o 11 y tienen una calidad de vida excelente. Deportistas también, ¿verdad? Mira, pero cuando es la mayor, esta se ocupa que en realidad la trate un hematólogo. Esta no se puede tratar, o sea, por otro tipo de especialidad. Claro. Y cuidar mucho de chicos que tengan sus vacunas,
que coman bien, que hagan sus actividades, porque todos mis pacientitos van a la escuela, van muy bien, hacen su vida, su calidad de vida lo mejor posible. Y sí, mis respetos para los papás, que la verdad que están dedicados, y cualquier cosa que haya siempre pues nos la andan comentando. Entonces ya son niños que van a pasar adultos, y pues me da mucho gusto eso, no como antes, ¿verdad? A ver, ahora dime, para lo de el tratamiento para la médula ósea, que me dijiste que luego, muchos necesitan el trasplante. Ay, nos quedan 2 minutos. 2 minutos, A no, ver. pues sería ¿O otro te gusta tema. tratar otro tema? Si Sí, quieres otro tema. sí, más, solamente más, como puntos así sí, de conclusión. Perfecto. Hay que recordar pues que si un niño, otra vez mencionando, está pálido, cansado, irritable, taquicárdico, dormido, por favor, vayan con el médico, acudan a que les hagan una citometría hemática, no lo dejen cuando ya de plano el paciente pues lo que te iba a decir, a veces sería no nota difícil. Uno. Claro. ¿Cuántos es niño? No seas flojo, y no sabemos sí, qué y no tiene sabemos, eso. pues hay que ver si en realidad mínimo los exámenes básicos, y que sean bien valorados. 2, recordar que la anemia más común a nivel mundial pues sigue siendo la deficiencia de hierro, o sea, no la podemos sacar, a veces decimos, pero a ver, ya quedamos sí, que la ya alimentación. habíamos quedado la alimentación. 3, una mujer embarazada desde que está teniendo pues ya, ya supimos ahorita que ácido fólico, ¿verdad? Muy bien alimentada, bien valorada por su gine. ¿Para qué? Para que el niño cuando nazca tenga sus reservas mínimos hasta los 6 meses de edad y no vaya a haber complicaciones. Entonces, hay que recordar que los alimentos sólidos, cuando se empiezan a introducir, pues de preferencia que sean altos y ricos en lo que es en hierro. ¿Por qué? Porque sabemos que a la larga, si un niño tuvo deficiencias nutricionales, pues sabemos que es un niño que en ocasiones nos dice la mamá, doctora, es que mi niño no crece. Entonces aguas desde ahí hacer exámenes de sangre. ¿Sí? Si un niño no crece, debe hacérsele análisis de sangre. Claro. Perfecto. Por eso es llevar bien su crecimiento. Yo nomás ya se nos fue el tiempo. Yo darle las gracias a la doctora Janet Soto Padilla y volverles a repetir su teléfono. 313-480-5674. Le doy las gracias, doctora. Sabemos el público y que yo la estoy comprometiendo porque estará pronto nuevamente con nosotros. Muchas gracias y hasta el sábado que entra. Gracias.